Muy buenas noches, tengan todos ustedes muy bienvenidos a este culto especial de recepción de sábado y continuación de nuestra semana de conferencias, Amor escrito con sangre. Hoy vamos a continuar, vamos a estar transmitiendo hasta las 6:30. A las 6:30 nos vamos a enlazar con la Asociación del Noroeste. En esta misma página vamos a poner el link para que ustedes puedan buscarlo fácilmente. Vamos a transmitirlo simultáneamente por nuestra página y esperamos que todos puedan disfrutar del programa que la asociación ha preparado para todos nosotros. Esta Semana Santa realmente es un tiempo de reflexión. Hace mucho tiempo tal vez que no tenías la oportunidad de reflexionar en los hechos asombrosos y magníficos que trajeron vida eterna para todos nosotros. Comparte este video, ya hemos visto que hay algunos conectados, tenemos ya 20 dispositivos conectados y esperamos poder transmitir esta semana, terminar nuestra serie de conferencias. Nos hacen falta, después de estas 2 conferencias más, una la daremos mañana en nuestro horario habitual a las 7 de la noche y otra el domingo. Vamos a suspender el lunes, martes y el miércoles. Vamos a retomar con el culto de oración. El viernes tendremos un culto de consagración también y el sábado transmitiremos nuestro culto normal. Mañana también estamos invitados para que se enlacen a Adventistas BC. Todo el día va a haber programación de eso. Asociación Adventistas de Baja California, dije Adventistas del Noroeste, perdón. He trabajado en muchos campos, así es que mi mente rescata algunas informaciones del pasado, disculpen. Así es que vamos a orar y vamos a comenzar nuestro tema, que va a quedar disponible para que lo puedan compartir después de la conferencia también. Pueden compartirlo en vivo y compartirlo una vez que termine la conferencia con sus hijos, sus hijas, sus familiares, sus vecinos, sus amigos, todos los que puedan. Pueden también compartir la liga a través de WhatsApp y las personas pueden darle clic a la liga y poder enlazarse con nosotros también. Recuerden que también en la página de IASD Solidaridad están los sermones también allí para aquel que quiera verlos también a través de esa otra plataforma. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amado Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerte por las bendiciones recibidas hasta esta hora. Gracias porque hemos recibido tus bendiciones ya y estamos recibiendo tu santo sábado. Gracias porque en 6 días tú nos has bendecido abundantemente y este 7º día te lo vamos a entregar a ti. Te queremos honrar, glorificar y reposar en este gran sábado que mañana que estamos comenzando desde esta hora. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche quisiera hablarles de Jesús como nuestro abogado. El texto clave para este día es Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, que está aquí en nuestras pantallas. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es que este pasaje es el pasaje clave. Nosotros tenemos un abogado en los cielos. Y el santuario también nos habla de la obra de nuestro abogado, que es Cristo Jesús. ¿Alguna vez has cometido alguna equivocación y te sentiste culpable? ¿En algún momento de tu vida necesitaste que alguien pusiera la mano sobre tu hombro y te dijera que cree en ti, que cree que tú puedes librar esa situación? Sin duda, algunos de nosotros hemos pasado por esas experiencias. Pero es maravilloso
pensar que tenemos un defensor cuando sabemos que necesitamos ayuda. Y el problema del pecado es que separó al hombre de Dios. No permite que Dios pueda comunicarse cara a cara con nosotros. Y nosotros tenemos la necesidad de un mediador, de un intercesor, de un abogado que esté entre Dios y nosotros. Es maravilloso saber que nosotros tenemos ese defensor en Cristo Jesús. Además de dar su vida por nosotros, Cristo también actúa como nuestro abogado en los cielos. Y esto era lo que hacían los sacerdotes en el santuario. Así es que recapitulemos. Jesús es nuestro sustituto, pero hoy vamos a ver cómo su mediación sacerdotal define nuestra situación en el juicio. Y Cristo nos revela cómo ministraría a través de su sacerdocio en los cielos. Así como los sacerdotes servían en el santuario como intercesores entre los hombres y Dios, ahora nosotros no tenemos necesidad de sacerdotes humanos, porque Cristo Jesús es nuestro sacerdote, es nuestro abogado en los cielos. Esa es una verdad principal que es enseñada a través del ministerio de los sacerdotes en el santuario terrenal. Dios estableció su tienda con los pecadores, de tal manera que el pecador podía acercarse a la puerta o simplemente, si estaba muy lejos, ausente del lugar donde estaba el santuario, inclinar su rostro, orar con dirección al santuario, y los sacrificios que se realizaban en la mañana y en la tarde cubrían esa necesidad, aunque tú no pudieras estar presente. Lo mismo sucede ahora. Nosotros no podemos ir al cielo para pedir perdón al Padre, pero Jesucristo sí puede mediar por nosotros y otorgarnos su perdón. Hoy, de la misma manera que los sacerdotes, nuestro sumo sacerdote, que se llama Cristo Jesús, hace esa función en los cielos. Para poder entender este tema de la intercesión, de la mediación, de la abogacía de Cristo en los cielos, es necesario que repasemos otra vez las partes del santuario. Recuerden que el santuario se dividía en lugar santo y lugar santísimo. Hoy vamos a analizar lo que Jesús hacía en la primera parte del santuario, en el lugar santo. En el atrio ya vimos ayer y antier que Jesús era representado por el altar del sacrificio, y no vimos un elemento más que también era de bronce, el lavacro, porque el sacerdote antes de entrar necesitaba purificación a través del agua. Así es que el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado, pero nosotros necesitamos la purificación que el bautismo puede dar al pecador. Y el bautismo tiene que ser como lo fue el de Cristo Jesús. Probablemente mañana o el domingo vamos a ver también esa parte importante. Pero hoy quisiera que nos centráramos en esta parte del santuario. Y para esto quisiera leerles del libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículos 12 al 16. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 16. Dice la palabra de Dios: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro eran parte del lugar santo. Ahí estaba el candelabro con las 7 lámparas. Así es que Juan, cuando volteó a ver la voz, entró en el lugar santo en visión. Y allí vio que en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, y ceñido el pecho con un cinto de oro. Jesús ahora no tiene la apariencia de la cruz, escuálido, flaco, desgarrado por los golpes, sino ahora es vestido como sumo sacerdote del santuario celestial. Dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana,
tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, ardientes como en un horno. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de el altar de bronce? Jesús ahora entra con los pies de bronce. ¿Por qué entra con los pies de bronce al santuario? Porque ha hecho sacrificio por todos nosotros. Luego dice el versículo número 15, que su voz era como el ruido de muchas aguas. Y tenía en su cabeza, tenía en su diestra 7 estrellas, y su boca salía una espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ya no es el Jesús humillado, sino es el Jesús glorificado el que aparece aquí en el lugar santo. Es el lugar donde Jesús ascendió desde que fue a los cielos, desde que fue aceptado su sacrificio por nosotros. Y Jesús está allí, en esa parte del santuario. Veamos también Apocalipsis capítulo número 8. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 3 al 5. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Así es que, mis queridos amigos, Jesús ahora está mediando en el lugar santísimo. Bueno, estuvo desde el momento de su ascensión hasta 1844, cuando comenzó el día antitípico de la expiación que mencionamos en la lección cuando hablamos de las 70 semanas. Pero ahora Jesús cumple las funciones del lugar santo y las funciones del lugar santísimo a partir de 1844. Así es que nosotros tenemos seguridad para entrar al trono de la gracia, a entrar al altar del incienso, donde Jesús añade intercesión a nuestras oraciones. Son elementos tanto el altar del incienso como las lámparas del lugar santo. Ahora veamos el capítulo 11, versículo número 19 del mismo libro de Apocalipsis. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Así es que al acercarse el tiempo del fin, se abre la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, y Jesús ahora está mediando, está intercediendo como abogado, pero muy pronto terminará la intercesión. Y Jesús asumirá totalmente el papel de juez. El que hoy es nuestro abogado, mañana podría ser nuestro juez. Es por eso que dice Juan que si alguno oye su palabra y cree en el que le envió, éste tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Nosotros también podemos pasar de muerte a vida. Y cuando no haya intercesión, cuando Jesús termine su función como abogado, nosotros podremos gozar de vida eterna. Podremos gozar de lo que Jesús está haciendo por nosotros para permanentemente vivir para siempre con Él. Estas cosas nos hacen preguntarnos, ¿cómo funcionaba el ministerio del lugar santo en el santuario terrenal? ¿Cuál es la importancia de este ministerio para la salvación de las personas de esta época? Bueno, estas dos preguntas son muy importantes. Por eso debiéramos analizar el ministerio en el lugar santo. El ritual diario del sacerdote durante todos los días del año era ofrendar un cordero en la mañana y otro en la tarde. Eso significa sacrificio continuo. Por eso cuando en Apocalipsis y en Daniel habla de que fue quitado el continuo, especialmente en Daniel, habla de que fue quitada la intercesión de Cristo, porque se sustituyó la intercesión de Cristo por sacerdotes humanos.
Nosotros los pastores no somos sacerdotes, somos ministros solamente. Jesús es el único sumo sacerdote que puede mediar por nosotros en los cielos. Ahora también diariamente se mantenían encendidas las lámparas del candelabro en el lugar santo. Se ofrecía incienso diariamente. Se reponían los panes de la preposición cada sábado. Cada sábado el sacerdote cambiaba los panes que había allí y ponía nuevos. Y se ofrecían también sacrificios individuales, de acuerdo a los pecados individuales. El que tenía poco para ofrecer, ya recordamos que ofrecía un par de palominos, un palomino, y si tú tenías mucho más, pues ofrecías más, porque ese es el método de Dios. Nadie da más a Dios. Todos damos lo mismo con los sistemas que Dios ha ofrecido de apartar el diezmo y las ofrendas. Cuando nosotros fijamos un porcentaje y toda la iglesia da el mismo porcentaje, todos dan lo mismo. El que da 1 peso como el que da 1000 dan lo mismo. ¿Por qué? Porque cada quien debe acercarse al trono de la gracia con lo que tiene. Ahora, el pecador, mis queridos hermanos, no tenía acceso a Dios. Para obtener el perdón y la salvación necesitaba de un sacrificio y de un mediador. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se tiene el sacrificio, también se tiene el mediador. Porque cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Ambas cosas. Porque el acceso de Dios era simbolizado por la presentación de las ofrendas. El altar del incienso, el candelabro, la mesa de los panes, todo esto tenía que ver con el servicio diario. Y Dios, ¿verdad?, nos da vida espiritual, vida física y vida espiritual con los panes de la proposición. Y luz en medio de las tinieblas que hoy vivimos a través de las lámparas de su palabra. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así es que nosotros podemos recibir los mismos beneficios. Pero ¿cuándo inició Jesús su ministerio sacerdotal en favor nuestro? Bueno, esa es una buena pregunta para contestar. Jesús resucitó el primer día de la semana. Dijimos que se celebraba una festividad, ¿no es así? La de la gavilla mecida, de las primicias. Y después de haber resucitado, Jesús permaneció 40 días en la tierra. Es por eso que nosotros creemos que hay suficiente evidencia, hubo suficientes hermanos que presenciaron la ascensión de Cristo. Más de 500 personas testificaron de la ascensión de Cristo y distribuyeron la noticia por toda Palestina y por todo el mundo, y esa noticia nos ha llegado a nosotros. Así es que durante este periodo de 40 días Jesús apareció diversas veces a sus discípulos. Él deseaba darles pruebas suficientes de que Él había resucitado. Sin embargo, llegó el día que debía ascender al cielo. Y Jesús ascendió con un cuerpo glorificado, pero con un cuerpo humano. Es el eslabón perdido entre Dios y el hombre. Es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Porque en Jesucristo nosotros podemos tener una conexión directa con el Padre. Así es que el día llegó para que Jesús tuvo que ascender. Y Él había dicho en San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, San Juan 14, 16 y 17, lo siguiente. San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad,
a quien el mundo no puede recibir, porque no le conocen ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Así es que Cristo, al ascender al cielo, nos envió al otro consolador, al otro abogado que intercede con gemidos indecibles ante el Padre por nosotros. En el capítulo 16 de San Juan, versículo número 17, añade lo siguiente: entonces algunos de sus discípulos dijeron entre ellos, ¿qué es esto que nos dice? Un poco y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Jesús ascendió al cielo y fue recibido. Y 10 días después de la ascensión de Cristo, se celebraba la fiesta del Pentecostés, o la fiesta de las semanas. Allí se recogía, recuerden, el trigo. Y esta fiesta del Pentecostés es muy importante, porque allí fue cuando Dios dio su Espíritu Santo a la iglesia. Fueron capacitados para hablar en otros idiomas, en otros lenguajes. Y este evangelio del reino hoy nos llega a nosotros en nuestro idioma materno, en español. Y en toda nación, tribu y lengua hay predicadores que están compartiendo el mensaje de la salvación. Así es que esta fiesta del Pentecostés representa un momento de la entronización de Cristo en el cielo. Leemos en San Juan capítulo 7 y versículo 39, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero cuando Jesús fue glorificado, el Espíritu Santo se derramó. Y hoy se sigue derramando. Entonces fue la lluvia temprana y hoy está la lluvia tardía, porque miles de personas a través de este medio están conociendo el mensaje de salvación y vida eterna. Mis queridos hermanos y amigos, Pedro en su discurso en el día del Pentecostés usa 2 pasajes de la Escritura para explicar este evento. Y en esos pasajes Juan está diciéndoles a la gente que es el cumplimiento profético. Veamos en Hechos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hechos capítulo 2, que es un fragmento de la predicación de Pedro, 2, 14 y 15. Dice la Escritura: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día. Y dice el 16 y 17: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así es que en la primera venida, cuando llegó el Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo. Se cumplió lo dicho por los profetas. Y el libro de Hebreos también nos revela que después de su resurrección Jesús ascendió al cielo y fue al santuario celestial. Esto nos dice en Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no los hombres. Así es que nosotros tenemos un verdadero sumo sacerdote. Este está en los cielos. Él entró al verdadero santuario que está en los cielos y desde allí intercede por nosotros. En la cruz Jesús hizo una expiación completa en favor de nuestros pecados. Su sacrificio nos garantiza el derecho a la vida eterna.
Sin embargo, es mediante el ministerio sacerdotal de Jesucristo en el santuario celestial que ese sacrificio puede ser eficaz en cada uno de nosotros. ¿Por qué el ministerio sacerdotal de Cristo es esencial para nuestra salvación? Esa es una pregunta que debiéramos contestar. Porque Jesús se constituyó en nuestro abogado junto al Padre. En la cruz Jesús hizo una expiación completa. Ya dijimos hace un momento en favor de nosotros. Sin embargo, necesitábamos a este mediador. En Cristo vivo, quien está en los cielos, nos dirigimos hoy, no al Cristo muerto que está en un crucifijo, sino estamos nosotros dirigiéndonos al verdadero Señor, que ya no está clavado en la cruz, sino intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Es el Cristo resucitado que vive e intercede por nosotros en la gloria de nuestro Padre celestial. Así es que, mis queridos, hoy recibimos la salvación del Cristo vivo, de nuestro gran sumo sacerdote. Jesús está ministrando ahora en nuestro favor y aplicando los méritos de su sacrificio y concediéndonos dos cosas: perdón y vida eterna. Mis queridos, ese mediador, Cristo Jesús, entre Dios y nosotros, los seres humanos, es Jesucristo. Voy a leer un texto más que se encuentra en Primera epístola de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 5 y 6. Y este es clave, hermanos. Esto es clave para desenmascarar el engaño en que muchos de nosotros vivimos en otro tiempo. Dice el versículo número 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. ¿Qué dice la Escritura? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Hoy tenemos que refugiarnos en ese nombre, porque el sacrificio de Jesús fue perfectamente realizado una vez y para siempre. Leamos Hebreos capítulo 7 y versículo 27. Que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Así es que la verdad de lo que hemos estado diciendo es que tenemos en los cielos un mediador. Es Cristo nuestro Señor. Es Cristo el que nos reconcilia con Dios, y nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios. Por eso, Primera de Juan 2:1 es pertinente. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Ese es nuestro mediador. Pero ¿cómo intercede Él por nosotros? Con su sangre. No necesita la sangre de otro. Él media con su propia sangre, hermanos. Por eso es que hoy necesitamos nosotros esa sangre. Y al aceptar la cruz del Calvario, al aceptar su muerte en la cruz que fue dada en nuestro favor, nosotros aceptamos el precio. Y hoy debemos acercarnos a Cristo con fe, porque Jesucristo es el único capaz de ayudarnos en nuestras debilidades. No hay otro, hermanos. No hay otra solución en esta tierra. Él es nuestro abogado junto al Padre. Pongamos entonces nuestros pecados sobre Jesucristo, porque Él cuida de nosotros. Es el momento de que nosotros aceptemos estas cuatro cosas: la expiación de Cristo, que es su ofrenda de su propia vida; la intercesión de Cristo, que es su sacerdocio;
la vida física y espiritual, que son los panes de la proposición, y la luz que está emanando estas noches de su palabra. Si nosotros las aceptamos esta noche, Cristo va a suplir cada una de nuestras necesidades. Y en Él se encuentra nuestra única esperanza de salvación. En Él, mis queridos, encontramos seguridad y amparo para todas las necesidades. Por eso esta noche urge que tú pongas tu fe en aquel que dio su vida por ti. Consagra tu vida hoy, porque es el Señor quien te ha estado buscando. Es el Señor quien te ha estado llamando. Vamos a orar para entrar a la transmisión de la Asociación de Baja California en un momento. Que Dios te bendiga, que pueda guardarte. Pon allí, escribe, Jesús es mi abogado, hoy acepto su mediación. Jesús es mi abogado, acepto hoy su mediación. Vamos a orar y escribe inmediatamente eso. Amado Padre Celestial, en esta hora queremos aceptar a Jesús como nuestro abogado y aceptar su mediación en el santuario celestial. Gracias porque esta noche abriste tu palabra y nos llenaste de gozo, de felicidad. Señor, vamos a enlazarnos con nuestros hermanos de todo Baja California. Queremos que tú nos uses, que tú puedas obrar esta noche en favor de todos. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a enlazarnos. Vamos a poner el enlace en esta misma página en un minuto más. Gracias.